Una niña pobre pide ayuda para comer y un millonario escucha su historia sorprendentemente. Sofía, una niña de 10 años con ojos grandes que brillaban como estrellas a pesar de la tristeza, se encontraba sentada en una esquina polvorienta de la plaza. El ruido de la ciudad la rodeaba. Coches pitando, multitudes hablando sin parar y un vendedor de frutas gritando a todo pulmón. Su estómago rugía, un eco lastimero que cruzaba el tumulto como un grito de auxilio. «Por favor, solo un peso», murmuraba con una voz temblorosa, mientras la gente pasaba junto a ella, ajena a su sufrimiento. Con su madre enferma en casa y sin una comida caliente en días, su esperanza se desvanecía como el humo de un cigarrillo en el viento. Cada vez que un transeúnte la miraba, sentía como si un rayo de luz entrara en su mundo gris y crudo. Pero la mayoría seguía su camino, sus rostros unos fríos muros de indiferencia. Fue entonces cuando, entre la multitud, un hombre distinguido, Alejandro, un empresario de éxito, la vio. Aquel hombre era la definición de todo lo opuesto a su vida. Trajes caros, una sonrisa afable y una mirada que transmitía poder. Se detuvo. Sus ojos centellearon con curiosidad y algo más, quizás conmoción. «¿Por qué pides dinero, pequeña?», preguntó. Sofía sintió un nudo en la garganta. No sabía si debía ayudarla o si él se limitaba a ser un espectador. «Mi mamá está enferma», respondió, su voz casi un susurro. Alejandro sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Hasta dónde había llegado la vida para que una niña tan joven se viera obligada a mendigar? Se acercó más, pero a medida que lo hacía, algo en el aire cambió. Había algo en la mirada de Sofía, un brillo de determinación que la hacía más fuerte de lo que aparentaba. Sin embargo, hubo un instante de tensión, como si los secretos que envolvían la vida de Sofía empezaran a salir a la superficie. La niña guardaba un oscuro secreto que lo sorprendió. «Mi papá, él desapareció hace años. Tenía un negocio con usted», dijo, su voz firme como nunca antes. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Esa afirmación lo golpeó. La sombra de su antiguo socio, un hombre con el que había compartido sueños y fracasos, lo acechaba desde el rincón más profundo de su memoria. Sin pensarlo, decidió ayudar a Sofía, pero los ecos del pasado resonaban entre ellos, como si el destino se burlara de sus intentos de reconstruir sus vidas. ¿Qué había ocurrido realmente con su padre? Si lo descubrían, sería una aventura en la que cada paso podría abrir viejas heridas. Mientras la ciudad continuaba con su bullicio, el destino de ambos estaba sellado, atrapados entre la ayuda y el dolor, el hambre y la esperanza. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Sofía se quedó paralizada por la revelación. Sus ojos se ensancharon con una mezcla de miedo y confusión. ¿Su padre? ¿El socio de este hombre elegante? Las palabras se enredaron en su garganta mientras Alejandro, atónito, retrocedía un paso, como si la distancia pudiera separar el pasado del presente. El bullicio de la plaza se desvaneció, quedando solo el eco distante de risas y claxones. Un sudor frío recorrió la frente de Alejandro. ¿Te refieres a Daniel? Su voz tembló, incapaz de ocultar la agitación. Pero Sofía no necesitaba más. La luz que un instante había brillado en sus ojos ahora se desvanecía, sustituyéndose por una sombra de traición. Él es mi papá. Desapareció y no lo hemos visto desde entonces. La frase resonó en el aire, como un trueno que precede a la tormenta.
La mirada de desconfianza de Sofía parecía perforar la máscara de confianza de Alejandro. Su corazón latía con fuerza. Cada golpe era un recordatorio de que la vida no era lo que parecía. Un murmullo se extendió entre los transeúntes. Algunos miraron con curiosidad, otros con desdén, pero todos sentían la tensión en el ambiente, como un hilo tirante a punto de romperse. Alejandro, envuelto en una neblina de recuerdos, sintió el impulso de defenderse. No sabía que él tenía una hija. Pero ¿realmente había tratado de encontrarlo? La pregunta permanecía en su mente, pesada y oscura. Mientras las multitudes seguían su camino, los dos se encontraron en un mar de emociones irreconciliables. Sofía inhaló con dificultad. Su pecho se sentía como si una roca lo aplastara. ¡Tú lo dejaste morir!, gritó, la voz quebrada, la ira y el miedo burbujeando en su interior. Alejandro palideció. No solo había lidiado con la pérdida de un socio, había arrastrado también un daño colateral que jamás imaginó. Una niña rota por su ausencia. Los murmullos se intensificaron y un grupo se detuvo para observar. Las miradas se tornaron en un espectáculo. El dolor de Sofía era palpable. Su vulnerabilidad resonaba entre los oyentes. Algunos intercambiaron miradas de compasión. Otros simplemente se aferraron a su indiferencia. ¿Hasta dónde llegaría aquel encuentro? Mientras Alejandro abría la boca para responder, un grito desgarrador rompió el momento. Un niño pequeño corrió hacia ellos, tropezando en la acera y cayendo, de cara al suelo. La palidez de su rostro y la sangre que brotaba de su frente hicieron que el aire se congelara. Todos se volvieron hacia el niño, el horror llenando sus ojos. Sofía, aún con las emociones a flor de piel, se abalanzó hacia él. No, por favor. Un instinto feroz la llevó a actuar. Pero cuando alcanzó al pequeño, notó que el niño estaba sosteniendo un objeto brillante, un reloj dorado que parecía familiar, demasiado familiar. Alejandro miró la escena. El caos estallando a su alrededor. Mientras Sofía se agachaba junto al niño, un shock la atravesó. El reloj en sus manos era igual al que había visto en la muñeca de su padre en las fotos desgastadas que aún conservaba. «Es de mi papá», gritó ella, incluso con un nudo en la garganta. El niño, aterrorizado, solo lloraba. La multitud jadeó. Y en el rostro de Alejandro, la palidez se tornó en pánico. ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso el pasado de Sofía la alcanzaba de una manera que nunca había imaginado? Y así, entre corazones destrozados y secretos inesperados, el destino parecía burlarse una vez más. El hilo entre ellos se había trenzado más allá de lo que nunca habían pensado. Lo que había empezado como una súplica de ayuda se transformó en un laberinto de tragedias compartidas. Mientras el caos los rodeaba, el silencio se convirtió en un eco inquietante. ¿Qué más se ocultaba en las sombras del pasado? ¿Y cómo sus vidas estarían entrelazadas en este nuevo camino lleno de misterios por descubrir? Sofía, aún agachada junto al niño, sintió que su mundo se tambaleaba. El reloj dorado brillaba más que nunca, cortando el aire con su resplandor. Una mezcla de identificación y miedo la sumergió en una confusión abrumadora. «Esto es de mi papá», repitió, aún sin poder procesar cómo ese objeto había llegado a las manos de un niño desconocido. La multitud observaba con susurros aprehensivos, sus miradas pendiendo entre la compasión y el morbo. Alejandro, paralizado por una inquietud creciente, se acercó con cautela. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó. Su voz temblaba. El niño lo miró, asustado, y en sus ojos había algo que le recordó a su propia infancia, un profundo abismo de inseguridad. «En la calle, alguien me lo dio», balbució, aún llorando. Al construir su camino hacia el futuro, Sofía se sintió invadida por un torrente de emociones. El mundo, que antes se ceñía a su sufrimiento, ahora se extendía ante ella como un laberinto incierto. Un susurro en su mente gritó: «¿Y si el pasado y el presente se cruzan aquí?».
Pero antes de que pudiera seguir con sus pensamientos, el caos que rodeaba a la multitud dio un giro dramático. Un grito desgarrador cortó el aire. Desde el otro lado de la plaza, un hombre apareció corriendo, su vestimenta desaliñada, el rostro demacrado. ¡Sofía! ¡Sofía! Gritaba. Su voz crujía de desesperación. Ella lo reconoció al instante. Era Andrés, un viejo conocido de su padre, quien había estado buscándolo. Sofía sintió una mezcla de alegría y terror al ver a Andrés ahí. ¿Eres tú? ¿Dónde está papá?, preguntó, temiendo la respuesta. Los ojos de Andrés estaban desbordantes de lágrimas. Te prometí que lo encontraría, pero su voz se quebró. Él no, se fue solo. Hay cosas que no sabes. La multitud se aglomeró, absorbida por aquel encuentro emocional. Sofía sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Qué quieres decir? La confusión en su rostro era palpable. La atmósfera se cargó de preguntas sin respuestas. Alejandro, incapaz de soportar el peso de las revelaciones, se hizo a un lado, la angustia creciendo en su interior. Mira, Andrés retrocedió un paso, como si las palabras fueran explosivas. No solo desapareció, él estaba involucrado en algo más grande, algo peligroso. Lo mataron por eso. La declaración dejó caer un silencio gélido sobre la plaza. El eco de su voz resonó, como un trueno que precede a un huracán. Sofía se quedó paralizada. Cada parte de ella se sentía como un rompecabezas desarmado. ¿Qué significaba eso? El reloj seguía brillando en sus manos, pero ya no era solo un objeto nostálgico. Se convertía en un símbolo de una historia trágica que la ligaba con un pasado oscuro. El aire estaba lleno de murmullos. Miradas de horror y comprensión cruzaron entre la gente. Nadie sabía qué hacer. Alejandro, sintiéndose incapaz de soportar más, finalmente habló. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Su voz se alzaba, retumbando en la tensión del momento. Andrés lo miró con desprecio. Porque yo era parte de eso. Y ahora todos estamos en peligro, respondió, sus palabras como cuchillos cortándose en el aire. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La incomprensión le envolvía, mientras las revelaciones giaban en su mente como un tornado. ¿Qué significa eso para nosotros?, balbuceó. El peso del miedo era innecesariamente pesado. El entorno vibraba con la agitación de la multitud, deseosa de respuestas, pero solo llevándose consigo más preguntas. Mientras tanto, el niño todavía lloraba a sus pies. ¿Dónde llevaste eso?, insistió Sofía, un destello de determinación iluminando su rostro. Era su única conexión con un padre que había comenzado a olvidarse. Era el momento de decidir si continuar buscando la verdad o retroceder al dolor conocido. El caos circundante se intensificó, y en ese instante un coche negro se detuvo bruscamente en la plaza. Las puertas se abrieron de golpe, y hombres con trajes oscuros se apresuraron hacia Andrés. La amenaza era palpable, y antes de que Sofía pudiera reaccionar, un grito ensordecedor perforó el aire. Un arma fue desenfundada y el mundo se congeló. Todo se detuvo en una fracción de segundo. El horror golpeó como un latigazo a la conciencia de Sofía. Pero antes de que pudiera entender, el eco de un disparo la envolvió, dejando una pregunta latente en el aire. ¿Sería este el final de su búsqueda? ¿O solo el comienzo de una lucha aún más profunda? El tiempo se detuvo. El eco del disparo se desvaneció, pero su repercusión seguía flotando en el aire, cargada de horror. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. La multitud gritaba. Las caras se deformaban en terror y confusión. Sus ojos se abrían como platos. Alejandro retrocedió, su corazón palpitando como si quisiera escapar de su pecho. Una imagen oscura se formaba en su mente. La realidad de lo que había perdido, las decisiones que había tomado. ¿Qué acabo de hacer?, murmuró asustado, mientras se dio cuenta de que los hombres, en trajes oscuros, no solo venían a buscar a Andrés, sino que estaban aquí por algo mucho más grande y peligroso. Un grito rompió el silencio repentino. Sofía y la multitud se volvieron hacia Andrés.
Él había caído al suelo. Una mancha oscura se expandía bajo su pecho. ¡Andrés! Sofía gritó, sintiendo que el aire se le escapaba. Corrió hacia él, las zancadas pareciendo eternas. El reloj brillante, aún en sus manos, le pesaba como una losa, un vestigio de una vida que nunca conoció por completo. ¿Por qué? Andrés balbuceó, sus ojos buscando respuestas en los de Sofía. La sangre brotaba, rápida y caliente, en una escena que se sentía extrañamente irreparable. El horror llenó su pecho, un miedo apabullante de perderlo, de perder la única conexión que tenía con su padre. «No me dejes». No así. A medida que se acercaba, la multitud retrocedió, algunos cubriendo sus bocas con las manos, otros en shock. Alejandro, temblando, intentó encontrar su voz entre el caos. «Llamen a una ambulancia». Pero su palabra se ahogó en los gritos. De repente, un nuevo sonido resonó. Un motor rugiente, la llegada de más vehículos, mientras los hombres de negro se movían con precisión, sofisticados y peligrosos. Sofía lanzó una mirada hacia el niño, que aún lloraba a sus pies. La confusión marcando su pequeña cara. «Él tiene mi reloj», gritó, señalando con desesperación. El niño dejó de llorar, mirándola con ojos repletos de incertidumbre. Pero el caos empeoró. Un segundo disparo retumbó en el aire, seguido de más gritos. Un hombre del grupo de trajes oscuros se dio la vuelta hacia el niño, y un rayo de reconocimiento iluminó su cara. «¡Eres tú!». La expresión en su rostro cambió a algo frío y mortal, como si el niño portara un secreto que jamás debió revelarse. Sofía y Alejandro intercambiaron miradas. Lo que había sido una simple búsqueda de respuestas se transformó en un juego mortífero. El caos se intensificaba, y, en un giro desquiciado del destino, el niño levantó su mano, señalando hacia el hombre. «Tú eres mi padre». Las palabras salieron como un disparo. El mundo se detuvo nuevamente. Todos los rostros de la multitud se tornaron a uno, con la incredulidad grabada en sus ojos. El aire estaba cargado de revelaciones, y en un instante todo lo que creían saber se tambaleaba. Respuestas y secretos, traiciones y sangre, nudos apretados de relaciones que se deshacían ante la verdad. Los hombres de negro se sobresaltaron, miradas furtivas compartidas entre ellos. El niño que había traído el reloj y el caos se erguía con un brillo desafiante, una revelación que podía cambiarlo todo. ¿Qué significaba eso para Sofía y Alejandro? Para Andrés, que yacía herido, tal vez mortalmente. Lo que parecía ser un encuentro de vidas entrelazadas se convirtió en un juego de supervivencia. Sofía, aún paralizada, sintió como el tiempo se estiraba. ¿A dónde iban los ecos de su pasado? ¿Y qué otros secretos se escondían entre ellos esperando ser descubiertos? Mientras la multitud contenía la respiración, una pregunta flotó entre el aire helado. ¿Quién era realmente su padre? Mientras la confusión terminaba de instalarse, un nuevo caos caía sobre ellos, una tormenta de verdades a punto de desatarse. ¿Sería este el final o solo el principio? ¿Inicio de algo aún más retorcido? El mundo se detuvo nuevamente. La revelación del niño resonaba en el aire, y Sofía sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Eh? ¿Eres mi padre?». Las palabras retumbaban como un eco en su mente. La mirada del hombre de traje sombrío se tornó helada. Un rayo de caos y tensión se intensificó. La multitud contenía la respiración. Sofía observó cómo el rostro del hombre se transformaba. Una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Qué estás diciendo?». Su voz sonó temblorosa, como si intentara escapar de la realidad. A su alrededor, el silencio era abrumador. Los murmullos y gritos se desvanecieron, absorbido todo por la incredulidad. «Él es mi padre, lo sé». La voz del niño temblaba, pero había un destello de valentía en sus ojos. Era un grito de esperanza y desesperación. Sofía sintió que la angustia se transformaba en confusión. El drama alcanzaba un nuevo nivel. ¿Cómo era posible? «No, no puede ser».
El hombre retrocedió, como si el niño tuviera el poder de abrir una puerta a un pasado que él quería mantener cerrado. La multitud comenzó a murmurar entre sí. Los rostros de las personas se tornaron en máscaras de asombro. Un espectador gritó: «¡Es un engaño! ¡No puede ser!». La tensión en el aire era palpable. Sofía sintió que el tiempo se había ralentizado. Buscó respuestas en los ojos del hombre. Ellos parecían asustados, pero había algo más, algo oscuro. «¿Qué sabes de él?», preguntó Sofía, su voz temblando, cada palabra pesando más que la anterior. «¿Quién era realmente mi papá?». Justo en ese instante, el cuerpo de Andrés yacía en el suelo. La sangre comenzaba a ensuciar el pavimento, pero ahora la atención se desvió hacia el niño. El hombre de traje oscuro se mantuvo en pie, observándolo fijamente. Era como si el cielo hubiera caído al suelo, el peso de la revelación aplastando el aire. Y entonces algo cambió. De repente, el hombre tecleó un número en su teléfono. «Necesito que lo recojas. Tiene información que no debería tener». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La palabra recoger resonó en su mente. ¿Quién se lo iba a llevar? Un momento de horror se apoderó de ella. «¡Es un niño! ¡No lo toquen!», gritó, pero la multitud temblaba. El hombre comenzó a acercarse, y Sofía se puso en medio, protegiendo al niño. «Él no sabe nada. No pueden llevárselo». Una figura. Trajo más caos al escenario. Una mujer con un elegante vestido negro apareció de repente, con una mirada fría como el acero. Ella caminó a paso firme, y su presencia era como un trueno en medio de una tormenta. «Dame eso», ordenó, señalando al reloj que aún brillaba entre las manos del niño. «Es mío, y tú eres un error que no debería estar aquí». El nudo en la garganta de Sofía se hizo más fuerte, una mezcla de terror y confusión en su pecho. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero temió lo que pudiera venir. La mujer la miró con desprecio. «Soy quien se asegura de que las cosas sigan en orden. Esa información no debe salir de aquí». Sofía se echó hacia atrás, asustada. Un grito ahogado salió de su boca. La mujer dio un paso más cerca, y en ese instante, al hacerlo, el niño la miró con ojos llorosos. «¿Por qué me están haciendo esto?». Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo resonó en el aire, como si un rayo hubiera caído en medio de la plaza. La mujer hizo un gesto rápido como si comunicara una orden, y antes que Sofía pudiera procesar la escena, una puerta de un auto negro se abrió. «¡No!», el grito salió de sus labios. La multitud retrocedió. Algunos incluso gritaron mientras el caos se desataba en la plaza. Las sombras se movían rápidamente, acercándose al niño. Sofía sintió que la desesperación se apoderaba de ella. De repente, Andrés, aún yaciendo en el suelo, murmulló algo que fue un susurro, pero sonó como un trueno. «La verdad debe salir». «Sofía». La mirada de Andrés se apagaba, pero había un brillo en sus ojos, como si supiera algo que el resto ignoraba. En aquel instante, el hombre de traje oscuro levantó su mano con determinación. «¡Apártalos!», gritó, mientras el aire se llenaba de ruido y descontrol. Sofía entendió que todo se estaba desmoronando ante ella, y que nada sería igual. El niño, el reloj, el secreto que la unía a su padre. Todo pendía de un hilo delgado. Los rostros de la multitud estaban pintados de miedo. Algunos se tapaban la boca, otros se tapaban los oídos. «¡Sofía, corre!», gritó Andrés, aún con pocas fuerzas. Mientras la realidad estallaba en 1000 pedazos, Sofía se encontró frente a un dilema: salvar al niño o descubrir la verdad que se escondía detrás de sus palabras. Fue un momento de pánico absoluto, atrapada entre la lealtad a su padre y la lucha por proteger un futuro incierto. Y en ese giro dramático, la plaza se convirtió en un campo de batalla. ¿Estaba Sofía lista para enfrentar lo inimaginable? La figura oscura de la mujer se entremezclaba con el horror de la situación,
y el eco de su pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos aterradores se estaban escondiendo? La vida de Sofía nunca volvería a ser igual. El mundo se detuvo nuevamente. La revelación del niño resonaba en el aire, y Sofía sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Tú eres mi padre? Las palabras retumbaban como un eco en su mente. La mirada del hombre de traje oscuro se tornó helada. Un rayo de caos y tensión se intensificó. La multitud contenía la respiración. Sofía observó cómo el rostro del hombre se transformaba, una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Qué estás diciendo? Su voz sonó temblorosa, como si intentara escapar de la realidad. A su alrededor, el silencio era abrumador. Los murmullos y gritos se desvanecieron, absorbido todo por la incredulidad. «Él es mi padre, lo sé». La voz del niño temblaba, pero había un destello de valentía en sus ojos. Era un grito de esperanza y desesperación. Sofía sintió que la angustia se transformaba en confusión. El drama alcanzaba un nuevo nivel. ¿Cómo era posible? «No, no puede ser». El hombre retrocedió, como si el niño tuviera el poder de abrir una puerta a un pasado que él quería mantener cerrado. La multitud comenzó a murmurar entre sí. Los rostros de las personas se tornaron en máscaras de asombro. Un espectador gritó: «Es un engaño. No puede ser». La tensión en el aire era palpable. Sofía sintió que el tiempo se había ralentizado. Buscó respuestas en los ojos del hombre. Ellos parecían asustados, pero había algo más, algo oscuro. «¿Qué sabes de él?», preguntó Sofía, su voz temblando, cada palabra pesando más que la anterior. ¿Quién era realmente mi papá? Justo en ese instante, el cuerpo de Andrés yacía en el suelo. La sangre comenzaba a ensuciar el pavimento, pero ahora la atención se desvió hacia el niño. El hombre de traje oscuro se mantuvo en pie, observándolo fijamente. Era como si el cielo hubiera caído al suelo, el peso de la revelación aplastando el aire. Y entonces algo cambió. Un rayo de dolor atravesó a Sofía cuando vio cómo la sonrisa fría de la misteriosa mujer se transformaba en una mueca. Se puso de pie, levantando su mano como si estuviera controlando el mundo. «Silencio», ordenó, y la multitud obedeció. «No es solo un niño, es la clave». «¿La clave? ¿De qué hablas?». Sofía no sabía qué pensar. En su pecho la inquietud crecía. La mujer hizo un gesto y dos hombres salieron de la sombra, acercándose al niño. El aire se volvió denso, con el miedo que la multitud compartía. «Tienes que entender, no deberían haberlo desprotegido», dijo la mujer. «Él no solo es un hijo, es el último hilo de una red que amenaza todo». Las palabras la golpearon, como un balde de agua fría. Sofía miró al niño. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era él realmente? Mientras intentaba procesar la situación, la voz de Andrés resonó con debilidad. «No, no dejes que se lo lleven». Un estallido de pánico, acompañado de un dolor tan visceral que todos podían sentirlo. La mujer se volvió, sus ojos como dagas. «No te preocupes, no le haremos daño siempre y cuando colabore». El nudo en la garganta de Sofía se hizo más fuerte al verlo caer. «Andrés, aguanta». Pero una sombra oscura se proyectó, atrapando su atención. Uno de los hombres había levantado un dispositivo. Un botón rojo brillaba intensamente. «No», gritó el chico, moviéndose hacia la mujer, pero fue demasiado tarde. El hombre presionó el botón y de inmediato un estallido de luz iluminó la plaza. Sofía arrugó los ojos, tratando de entender. Cuando la luz se desvaneció, se dio cuenta de que estaba sola. El niño, la misteriosa mujer. Todos habían desaparecido. Las voces de la multitud se convirtieron en un murmullo confuso. Sofía estaba paralizada, sus ojos escaneando el vacío. ¿Dónde estaban? Era como si se hubiera tragado una mentira enorme, abrumadora, anclada en el corazón de la plaza. Un susurro atravesó su mente. «El reloj, el reloj». Sofía miró a su alrededor.
Aquella mancha de sangre de Andrés ahora se sentía como un eco lejano, mientras su corazón latía, desbordando confusión y miedo. Se acercó, nerviosa, hacia el lugar donde él había caído, y entre la sombra de una esquina encontró algo más, un pequeño cuaderno desgastado. Abriéndolo, las páginas revelaron dibujos crudos y palabras que la llevaron a la profundidad del terror. No eran solo dibujos, eran símbolos, símbolos del pasado de su padre, de secretos que de alguna manera la vinculaban a ella. ¿Qué significa todo esto?, pensó, sintiendo el sudor en su frente. Solo entonces escuchó el eco de una risa distante, una risa que helaba la sangre, reconociendo algo en esas palabras que no debería ser. ¿Qué más hay oculto? La pregunta se instaló como una sombra en su mente. La plaza se sentía vacía, pero una tormenta interior comenzaba a formarse. Mientras la confusión la invadía, se dio cuenta de que no podía regresar atrás. Las piezas del rompecabezas se habían movido y con ellas su vida dio un giro radical. Un giro que la llevaría a enfrentar no solo las sombras de su pasado, sino un futuro con el que jamás había soñado. ¿Qué secretos y verdades la esperaban en la profundidad de esa oscuridad? Así, con el cuaderno en mano y el reloj todavía brillando en su pecho, Sofía dio un paso hacia adelante, dispuesta a desentrañar los misterios que su vida siempre había envuelto. Sofía se quedó paralizada, con el cuaderno desgastado entre sus manos. El aire estaba cargado de tensión, y su corazón palpitaba con fuerza. ¿Qué significa todo esto?, murmuró, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Un sudor frío la cubría, mientras sus ojos recorrían las páginas con dibujos y palabras incomprensibles. De repente, un grito rasgó el silencio. Era un estruendo ensordecedor que provenía del otro lado de la plaza. Sofía giró la cabeza y vio a un grupo de hombres de traje oscuro. Eran los mismos que habían intentado llevarse al niño. Pero ahora había más, como si estuvieran rodeando un lugar específico, como un depredador acechando a su presa. «No, detente», gritó un hombre que empujaba al resto de los presentes. Su voz resonaba con desesperación, pero el caos se desató en medio de la multitud. La gente corría, se apiñaba, y Sofía sintió cómo el miedo invadía su pecho. Instintivamente apretó el cuaderno contra su cuerpo. En su mente una pregunta seguía dando vueltas. ¿Qué está pasando? Y fue entonces cuando un destello plateado atrapó su atención. A un lado, un brillante destello reflejando la luz del sol. Sofía hizo un esfuerzo por asomarse. Su corazón se heló al reconocer el símbolo que apareció en el aire. Era el mismo que había visto en los dibujos. Había algo familiar y aterrador en él. La imagen parecía cobrar vida, girando como un oscuro presagio que la rodeaba. Mientras la ansiedad se apoderaba de ella, el grupo de hombres comenzó a dispersarse, y entre ellos emergió una figura. La atmósfera cambió drásticamente. Era ella, la mujer del vestido negro, con esa mirada fría y decidida. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué quería esa mujer? ¡Sofía!, gritó un hombre desde la multitud, su voz cargada de miedo. El caos se tornó un zumbido distante. La figura de la mujer se acercó, y en el instante en que se cruzaron las miradas, algo en los ojos de Sofía se encendió. Esa fuerza abrumadora que la había hecho sentir desde el principio. «Él está en peligro», dijo la mujer, su voz suave pero firme. Sofía sintió una sacudida. «¿Quién está en peligro?», exigió, intentando encontrar el valor para enfrentar la verdad. «El niño. Dame el reloj». La mujer levantó una mano, señalando el objeto brillante en el suelo, pero la mirada de la niña estaba en su mente, intensa y llena de rabia. «No te acercarás a él», gritó Sofía, con una determinación que la sorprendió a sí misma. En un movimiento rápido, tomó el cuaderno y se preparó para correr. El grupo de hombres avanzaba.
Las sombras se acercaban y la figura de la mujer parecía cambiar, como una serpiente que se desliza entre las sombras. «Sofía», gritó una voz familiar. Era Alejandro, y por un instante su presencia la tranquilizó, pero lo que vio a continuación la petrificó. Alejandro estaba a su lado, con su mano extendida hacia ella, pero en la otra sostenía una pistola. «Te dije que te quedaras lejos de ella», ordenó a la mujer. Sofía respiró hondo. «¿Qué estás haciendo, Alejandro?». Su corazón se hundió al ver el pánico en sus ojos, como si él también estuviera atrapado en una trampa de engaños. La mujer sonrió, una risa fría como el hielo. «Lo que ella no entiende, Alejandro, es que todo esto es culpa de su padre». Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Qué? Sofía apenas podía procesar esa afirmación. Todo lo que había creído, cada pieza del rompecabezas en su mente, se desmoronaba. Tu padre fue parte de esto. Hay secretos en su historia que ella no conoce. Continuó la mujer, su tono desenfadado, disfrutando del caos que provocaba. «Basta», Alejandro gritó, su voz temblando con la amenaza de algo oscuro. Pero en sus ojos había una mezcla de culpa y ruero. Él me dijo que nunca hablara, que no debía involucrarme con su familia. Pero su voz se quebró, y el mundo gris de Sofía se volvió negro. En ese momento, una nueva figura apareció entre las sombras. Era un hombre con un rostro familiar, un rostro que había visto antes, Daniel, su padre. Pero una mirada de desasosiego surcaba sus rasgos. «¡No! ¡No puede ser!», exclamó Sofía, llevando su mano a la boca como si intentara ahogar el grito. Pero fue demasiado tarde. Un silencio sepulcral se adueñó de la plaza mientras el pasado, el oscuro pasado de su padre, volaba hacia ella con todas sus verdades. Las conexiones que había tratado de ignorar ahora estaban aquí, al frente de todos, y en ese giro desgarrador, entre la multitud, vio a su padre sonriendo maliciosamente, como una marioneta que controlaba sus peores miedos. «¿Qué quieres de mí?», jadeó, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. La respuesta se quedó atrapada en su garganta, pero el eco de su pregunta resonaba cada vez más fuerte. «¿Qué secretos tienes ocultos, papá?». La plaza se movía lentamente, como si el tiempo estuviera atrapado en una espiral. La multitud observaba con el aliento contenido, y Sofía sintió que el mismo mundo se tambaleaba a su alrededor. El pasado y el presente finalmente se habían encontrado, y ya nada sería igual. Mientras el pánico giraba en su pecho, un sentimiento intenso y desgarrador la abrumó. La verdad podría ser mortal, pero también liberadora. La pregunta flotó en el aire. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué significaba eso para su futuro y el de aquellos que la rodeaban? La revelación sería devastadora, y en ese instante, Sofía se dio cuenta de que ahora debían enfrentarse a algo aún más oscuro, algo que había estado esperando, oculto en cada sombra, acechando. ¿Cuál sería el precio a pagar por la verdad? Esto apenas comenzaba. Sofía se quedó paralizada, con el cuaderno desgastado entre sus manos. El aire estaba cargado de tensión y su corazón palpitaba con fuerza. «¿Qué significa todo esto?», murmuró, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Un sudor frío la cubría, mientras sus ojos recorrían las páginas con dibujos y palabras incomprensibles. De repente, un grito rasgó el silencio. Era un estruendo ensordecedor que provenía del otro lado de la plaza. Sofía giró la cabeza y vio a un grupo de hombres de traje oscuro. Eran los mismos que habían intentado llevarse al niño. Pero ahora había más, como si estuvieran rodeando un lugar específico, como un depredador acechando a su presa. «¡No! ¡Detente!», gritó un hombre que empujaba al resto de los presentes. Su voz resonaba con desesperación. El caos se desató en medio de la multitud. La gente corría, se apiñaba, y Sofía sintió cómo el miedo invadía su pecho. Instintivamente apretó el cuaderno contra su cuerpo. En su mente, una pregunta seguía dando vueltas. «¿Qué está pasando?». Y fue entonces cuando un destello plateado atrapó su atención. A un lado, un brillante destello reflejando la luz del sol. Sofía,
Hizo un esfuerzo por asomarse. Su corazón se heló al reconocer el símbolo que apareció en el aire. Era el mismo que había visto en los dibujos. Había algo familiar y aterrador en él. La imagen parecía cobrar vida, girando como un oscuro presagio que la rodeaba. Mientras la ansiedad se apoderaba de ella, el grupo de hombres comenzó a dispersarse, y entre ellos emergió una figura. La atmósfera cambió drásticamente. Era ella, la mujer del vestido negro, con esa mirada fría y decidida. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué quería esa mujer? ¡Sofía!, gritó un hombre desde la multitud, su voz cargada de miedo. El caos se tornó un zumbido distante. La figura de la mujer se acercó, y en el instante en que se cruzaron las miradas, algo en los ojos de Sofía se encendió, esa fuerza abrumadora que la había hecho sentir desde el principio. «Él está en peligro», dijo la mujer, su voz suave pero firme. Sofía sintió una sacudida. «¿Quién está en peligro?», exigió, intentando encontrar el valor para enfrentar la verdad. «El niño, dame el reloj». La mujer levantó una mano, señalando el objeto brillante en el suelo, pero la mirada de la niña estaba en su mente, intensa y llena de rabia. «No te acercarás a él», gritó Sofía, con una determinación que la sorprendió a sí misma. En un movimiento rápido, tomó el cuaderno y se preparó para correr. El grupo de hombres avanzaba. Las sombras se acercaban, y la figura de la mujer parecía cambiar, como una serpiente que se desliza entre las sombras. «Sofía», gritó una voz familiar. Era Alejandro, y por un instante su presencia la tranquilizó, pero lo que vio a continuación la petrificó. Alejandro estaba a su lado, con su mano extendida hacia ella, pero en la otra sostenía una pistola. «Te dije que te quedaras lejos de ella», ordenó a la mujer. Sofía respiró hondo. «¿Qué estás haciendo, Alejandro?». Su corazón se hundió al ver el pánico en sus ojos, como si él también estuviera atrapado en una trampa de engaños. La mujer sonrió, una risa fría como el hielo. «Lo que ella no entiende, Alejandro, es que todo esto es culpa de su padre». Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Qué? Sofía apenas podía procesar esa afirmación. Todo lo que había creído, cada pieza del rompecabezas en su mente, se desmoronaba. «Tu padre fue parte de esto. Hay secretos en su historia que ella no conoce», continuó la mujer, su tono desenfadado, disfrutando del caos que provocaba. «Basta», Alejandro gritó, su voz temblando con la amenaza de algo oscuro. Pero en sus ojos había una mezcla de culpa y ruego. Él me dijo que nunca hablara, que no debía involucrarme con su familia. Pero su voz se quebró, y el mundo gris de Sofía se volvió negro. En ese momento, un destello gris iluminó la plaza. La luz pareció desdoblarse en el aire, como un rayo que caía de un cielo cargado de tormenta. La multitud cayó en un silencio sepulcral. Incluso el grito de Andrés se disipó en el vacío. Sofía quedó de pie, temblando, incapaz de apartar la vista del centro de la plaza donde la luz se intensificaba. Y allí, rodeada de sombras, la figura de su padre apareció, no como ella lo recordaba, con su sonrisa cálida, sino como un espectro sombrío que la miraba con tristeza. «Sofía», murmuró con voz quebrada, como si cada palabra viniera de un abismo. «Lo siento, he hecho cosas terribles». Sofía sintió que el aire se le escapaba. «Papá», gritó. El nudo en su garganta era más fuerte que nunca. Pero antes de que pudiera avanzar, el eco de la mujer se alzó. «Ya no es tu padre, es un traidor». La revelación colisionó en su mente como un trueno. Las palabras la sacudieron, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. ¿Qué significa eso?», balbuceó mientras el horror la invadía. La luz gris comenzó a retorcerse, y un frío intenso caló hasta los huesos. La imagen de su padre se desvaneció, y la mujer sonrió de nuevo, su mirar lleno de desprecio. «Él no es quien dices que es, nunca lo fue». Sofía luchó por asimilarlo, pero en ese instante,
Un grito de entre la multitud rompió el silencio. «Es una mentira, él es mi padre también». Las palabras flotaron en el aire, como un golpe a su interior. Un hombre más joven, con la misma mirada que su padre, se acercó y en un instante todo cambió. «No puede ser», exclamó ella, desbordada por la confusión. «¿Qué estás diciendo?» La tensión en el aire era irrespirable. La plaza se había convertido en un campo de batalla de emociones y verdades ocultas que emergían como demonios. «Tu padre», el desconocido repitió, «es también parte de mí. Soy su hijo, tu hermano». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba al instante. El silencio la envolvió, apretando su pecho. El reloj en su mano pesaba más que 1000 mundos. ¿Qué más había perdido por la ignorancia de no conocer su verdadera historia? En un giro extraordinario, la verdad estaba ante ella, expuesta y salvaje. Todos los vínculos, cada traición, cada amor, ahora se convertían en un tierno caos. ¿Quién más está aquí? La pregunta quedó flotando en el aire y de repente, la plaza se llenó de murmullos confusos, elevándose como si la realidad misma estuviera al borde de desplomarse. La revelación del hermano, del traidor, de todos esos seres que habían estado en las sombras de su vida, prometía un desenlace aún más profundo. Sofía, con el cuaderno aferrado a su pecho, se dio cuenta de que no solo se estaba librando de secretos, sino construyendo un nuevo futuro. Pero con cada respuesta, la pregunta seguía surgiendo. ¿Sabía realmente quién era? Pero de repente, el silencio se rasgó con una explosión ensordecedora. La plaza entera tembló y todo se volvió un caos. Un fogonazo de luces brillantes y un estruendo atronador repicó en el aire, causando que la multitud se paralizara. Aturdida, Sofía sintió que el tiempo se detuvo. El cuaderno que sostenía en sus manos cayó al suelo, como si todo lo que conocía se desmoronara de golpe. El hombre que había afirmado ser su hermano lanzó un grito, pero su voz se perdió entre el ruido. La figura de la mujer del vestido negro se congeló, mirando hacia la calle. Sofía siguió su mirada y vio una camioneta negra detenerse bruscamente al borde de la plaza, como un depredador acechando a su presa. Silencio, y luego una ráfaga de hombres surgió de la camioneta, corriendo en dirección a ella. Su corazón latía con fuerza en el pecho. El miedo la envolvía como una manta pesada. «¡Corre!», gritó Alejandro, su voz clara en medio del estrépito. Pero sus piernas parecían pegadas al suelo, los ojos fijos en lo que estaba sucediendo. La multitud se dispersó en todas direcciones. Gritos y pánico llenaban el aire. La mujer del vestido negro sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era maliciosa. «Todo se está cumpliendo según lo planeado», dijo, como si hablar con tranquilidad en medio de la locura. Y entonces, como si todo se hubiera conjurado, un brillo intenso apareció en la mano de uno de los hombres que avanzaba. Cargaba un arma. Sofía se quedó paralizada mientras las piezas de su mundo se desmoronaban. «Esto no puede estar pasando», pensó, sintiéndose atrapada en un torbellino de confusión. Un grito desgarrador rompió la atmósfera. Ella giró la cabeza y vio al hombre que se presentó como su hermano caer al suelo, un charco de sangre extendiéndose rápidamente. Esto... Sofía no podía respirar. Instintivamente se lanzó hacia él, pero Alejandro la detuvo con un fuerte agarre en su brazo. «No, Sofía, es un trampa». El caos se intensificaba por momentos. Los hombres avanzaban, y el eco de otro disparo resonó. Sofía sintió que el mundo se oscurecía, la adrenalina fluía por sus venas. Pero había una verdad aún más oscura que se acercaba. La mujer, cuya mirada parecía burlesca, dijo: «Estás en juego, querida. Todo lo que creías saber, todo lo que creías sentir, es solo el inicio de un plan mucho más grande». La plaza se convirtió en un escenario de terror. La multitud, que un momento antes compartía preguntas y sorpresas, ahora era un mar de cuerpos en pánico. La imagen de su hermano en el suelo la había paralizado. Pero, ¿era de verdad su hermano? Las revelaciones se entrelazaban y retorcían como serpientes. Con lágrimas en los ojos, Sofía miró a Alejandro, quien parecía luchar contra sus propios demonios.
¿Qué está pasando? Dime que esto no es real. Su voz temblaba. Alejandro, visiblemente angustiado, la miró. No sé, Sofía. Nunca supe la verdad sobre tu padre, sobre ti, sobre todo. Pero no podemos quedarnos aquí. Sin pensarlo, Sofía se giró, el tiempo apremiando. Se lanzó hacia el lugar donde antes había caído su cuaderno, decidido a encontrar respuestas entre el desgarrador caos. Pero antes de que pudiera alcanzar el objeto, otro disparo resonó. La bala no solo impactó a su alrededor, desató el verdadero horror. La mujer del vestido negro cayó al suelo, su rostro gris palidecía, mientras las caras de quienes quedaban se llenaban de incredulidad. Con un último susurro, la mujer dejó escapar. «No puedes escapar de lo que eres», antes de que su cuerpo se desplomara en un silencio mortal. El tiempo se detuvo nuevamente, pero un nuevo tipo de miedo se cernía. Todos los rostros estaban congelados en una reacción de horror. ¿Era esto el final de todo? Sofía sentía que el aire se le escapaba. En ese instante, comprendió que la narrativa de su vida había sido tejida con hilos de traición, engaño y revelaciones desgarradoras. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué oscuros secretos la aguardaban en aquel escenario de locura? La preocupación de sus seres cercanos se desvanecía, y el eco de la risa de la mujer resonaba en su mente como un eco sombrío. Una verdad terrible iba emergiendo de los escombros de su vida, como un monstruo despertando de su sueño. ¿Realmente había llegado a conocer a su padre? ¿A su hermano? ¿Y qué pasaría después? Las preguntas llenaban su mente, pero algo más oscuro acechaba en la distancia, como la sombra que se aproximaba, envuelta en gritos ahogados y desesperación. Aquel día no solo se había precipitado hacia la locura, se había convertido también en un fin y un comienzo. Todo estaba entrelazado en un juego aterrador que apenas comenzaba a descubrir. ¿Podría siquiera sobrevivir a la verdad que yacía oculta en la oscuridad? El caos se desató de nuevo en la plaza. Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, el eco de la mujer del vestido negro aún resonando en su mente. «Estás en juego», repetía, mientras la imagen de su padre y la sombra del hombre que decía ser su hermano se cruzaban en su mente, fragmentos de una historia que se tornaba tan oscura como aterradora. Los gritos de la multitud se mezclaban con el sonido de pasos firmes y decididos. Los hombres de traje negro se agrupaban, listos para llevarse lo que fuera que aún tuviera valor en aquel escenario desolador. Alberto, el joven que se había presentado como su hermano, estaba en el suelo, incapaz de moverse. El miedo se expandía por el pecho de Sofía, aplastándola. Tenía que hacer algo, pero la confusión la atenazaba. «¡Sofía, ven aquí!», gritó Alejandro desde un rincón, su rostro empapado en sudor, el pánico reflejado en sus ojos. En ese instante, supo que a pesar de todo, debía confiar en él. Corrió hacia él sin mirar atrás. El caos era tangible, un torrente que se desbordaba arrastrando a la multitud. «Él podría ser un enemigo», gritó un hombre del grupo oscuro. El sonido de la lucha resonaba, pero cuando Sofía se giró, vio algo que la desarmó. Alberto se revolvía en el suelo. Su mano temblorosa alcanzaba el reloj dorado que aún cargaba. «Es la clave», sollozó. «No puedes dejar que se lo lleven». El eco de su voz atenazó el corazón de Sofía. En cuestión de segundos, los hombres de negro se lanzaron hacia él. «¡No!», gritó, pero fue demasiado tarde. Una sombra se abalanzó sobre el joven, y un destello metálico atravesó el aire. El grupo se dispersó en un torbellino de pánico y confusión. Las balas resonaban, pero en medio de todo, un instinto de protección se encendió en ella. Sofía se lanzó hacia él, suelo, hacia su hermano, sintiendo que las lágrimas se desbordaban. «¡No te vayas!». Su voz atravesaba el aire cortante, pero él solo le sonrió de nuevo. «La verdad, revélala», era su último aliento. Su cabeza cayó al suelo, y el silencio se apoderó de la plaza. De repente, el rostro de la mujer se erguía entre las sombras. «Sofía, tú eres la única que puede romper esta maldición». La voz resonó con poder. «Rompe la cadena que tu padre dejó atrás». Algo al escuchar sus palabras la llenó de fuerza.
La figura de su padre, creada por los ecos de los recuerdos, la miraba, y de pronto todo se volvió claro. Se acordó de las páginas del cuaderno. Las palabras y símbolos eran la herramienta para desatar una historia enterrada. Con el ritmo frenético de su corazón, se arrodilló además del joven, mientras las sombras a su alrededor parecía retroceder. Con manos temblorosas, comenzó a dibujar en el suelo, escribiendo verdades que debían ser liberadas. Mientras lo hacía, el aire se llenó de energía. Las sombras comenzaron a alejarse, y un estruendo resonante atravesó el espacio. La mujer del vestido negro chilló mientras la luz brillaba alrededor de Sofía. «¡No puedes hacer esto! ¡Nos necesitas!» Pero en aquella luz, la opresión se desvanecía. El pasado ya no tenía poder. Un grito resonó, mientras el oscuro hechizo se rompía. La plaza se volvía más brillante, la claridad revelando rostros conocidos, sombras desvaneciéndose. A su alrededor, la multitud empezaba a despertar de un letargo profundo. «¿Qué ha pasado?», se preguntaban, como si una niebla se levantara de sus mentes. Sofía, exhausta pero aliviada, se levantó. Su mirada buscó a Alejandro y lo encontró. Era un alivio ver que, aunque agotado, seguía de pie, sus ojos brillando con agradecimiento. Los hombres de negro retrocedieron, derrotados, y uno de ellos, aquel que parecía el líder, jadeaba. «No, no puede ser así», pronunció, antes de ser arrastrado por su grupo en una rápida retirada. La plaza, que había sido un campo de batalla, ahora comenzaba a tomar una forma de ceremonia, un tributo a lo que había sido liberado. Sofía sintió que un nuevo camino se abría ante ella. La verdad de su padre y la conexión con su hermano crearían un nuevo principio, un propósito detrás de la tragedia. Se giró hacia Alejandro, sabiendo que no estaba sola. Juntos se enfrentarían a lo que vendría. «¿Y ahora qué?», preguntó el joven con su voz cálida. Sofía sonrió. El crepúsculo se asomaba en el horizonte. «Ahora vamos a reconstruir lo que se perdió». El eco de sus palabras llenó el aire, una promesa de valentía y esperanza. Pero mientras se alejaban, un susurro recorrió el viento. La historia apenas comenzaba. ¿Y tú, querido lector, estás listo para la próxima aventura? Entonces, tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora y alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este esperado desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos, bienvenida a una nueva era de historias fascinantes.